Hola a todos, hola a todas. Hoy día, en esta clase, esta videoclase, vamos a ver una profundización al concepto de democracia. La primera clase de educación ciudadana vimos que los conceptos, pero bastante por encima. Hoy en día lo que vamos a hacer es como la profundización en relación a la democracia y cómo ésta ha ido evolucionando y a qué desafíos se ha ido enfrentando. ¿Por qué desafíos? Porque la democracia ha ido enfrentándose a distintos temas, a distintas nuevas ideas que han ido surgiendo y que han modificado. Esto incluso va a ser un poco más notorio ya cuando hablemos de la época posterior al siglo XVI en adelante, donde la democracia adquiere un nuevo funcionamiento pensando en la crítica constante que se le hacía a los gobernantes de los gobiernos de carácter monárquico. Ahora vamos a ir primero viendo eso. En primer lugar, em, lo que vamos a ver, vamos a recordar primero algunas cosas sobre democracia, partiendo por ahí. Primero que no, entendamos que la democracia es un sistema de gobierno donde la ciudadanía es quien toma como la parte importante de donde ellos deciden quiénes van a ser, por ejemplo, los que van a gobernar a través de las distintas instancias de gobierno, como por ejemplo las elecciones presidenciales. Pero obviamente la democracia ha ido cambiando de acuerdo al concepto, porque obviamente la democracia ateniense es distinta a la democracia que hoy día tenemos en Chile, por ejemplo. Son dos tipos de democracia completamente distintos, pero que obedecen a contextos completamente distintos. O sea, la democracia ateniense, como vimos en la clase pasada, era una democracia, era dentro de una ciudad muy pequeña, con 5.000 habitantes, mientras que hoy en día hablamos de cerca de 8.000, o sea, 8 millones, 10 millones aproximadamente, no sé exactamente la cifra exacta de ciudadanos en Chile que están dispuestos a votar, que están en edad de votación. Aparte, nosotros no podemos considerar que la democracia en sí es un concepto meramente europeo, sino que la, la democracia, el nombre por lo menos, es un concepto que nace en Europa, sí, pero podemos ver incluso que existen distintas nociones de democracia en distintos otros lugares, o por lo menos instancias que son parecidas a la democracia en otros países, o sea, en otras latitudes que no necesariamente son relacionadas con el mundo occidental o con Europa. Aparte de eso también, la democracia en sí ha ido evolucionando y ha ido adaptándose a ciertos desafíos que van apareciendo. Por ejemplo, hoy día nosotros igual podemos cuestionarnos mucho cómo funciona la democracia en Chile, por ejemplo. Y no tan solo en Chile, sino que también en otros lados del mundo. Cuestiones como, por ejemplo, la poca representatividad que van teniendo los partidos hoy en día, las nuevas formas de ejercer la ciudadanía, por ejemplo, dentro de un contexto democrático, que otro cuestionamiento que también se le hace al modelo democrático representativo, que no considera a otras instancias de participación a excepción de las votaciones, por ejemplo, de las elecciones, sino que es necesario que aparezcan otras instancias también. La democracia ateniense, ya vimos un poco esto en la clase pasada, vemos que en esta imagen, por ejemplo, es una asamblea de los ciudadanos dentro de la ciudad de Atenas, y ellos prácticamente reunían a todos los ciudadanos, ¿no? Y me refiero a todos, a todos, a todos los ciudadanos dentro de la ciudad. O sea, imagínense una asamblea con 1.000 y tantas personas, por ejemplo, 1.000 personas, esa, estoy tirando una cifra al azar nomás, pero más de 1.000 personas dentro de una asamblea. Ya vimos que en la democracia ateniense funciona a partir de la acción de los ciudadanos que son permitidos dentro de esto. O sea, los ciudadanos generalmente los ciudadanos atenienses tenían que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, especialmente el ser hombre, ser mayor de edad en este caso, y principalmente esos eran los principales requisitos para ser un participante dentro de la asamblea. Em, la asamblea o la democracia ateniense
o sea, la democracia ateniense tenía una fórmula directa de resolución donde los ciudadanos que participaban dentro de esta tenían que participar siempre dentro de las asambleas, es decir, ellos tenían que participar constantemente y no restarse esta vez, porque era mal visto. Era muy mal visto por la sociedad que un ciudadano no participara. Incluso era mucho más mal visto, incluso también que participar y estar ahí haciendo acto de presencia. Se prefería muchas veces que las personas pudieran tener capacidad de argumentación. De hecho, para conformar y ser un ciudadano dentro de Atenas, uno tenía que tener una formación ciudadana y ética lo suficientemente buena. O sea, ese era uno de los principales como plus que tenía la democracia ateniense, que los ciudadanos tenían una formación política muy importante, que era una formación política muy importante y muy central dentro de la vida de ellos. Es decir, tenían que saber ser buenos oradores, tenían que saber argumentar bien sus ideas y también pensar en las posibilidades que podría como conseguir con la idea que está debatiendo acá la persona. Por eso es importante que las personas sepan argumentar y por lo menos eso sería como un plus súper importante incluso en todo ámbito. Algo que vamos a tratar de intentar lograr durante el transcurso del curso, si es que las cosas vuelven o sea, si es que las cosas nos permiten volver a clase, o sea, si las circunstancias, claramente. Pero también la democracia ateniense presentaba ciertas particularidades que muchas veces podían ir en contra quizás de la concepción que tenemos hoy en día de democracia, que los funcionarios generalmente eran escogidos al azar entre los ciudadanos. Por eso esto también implicaba que los ciudadanos tuvieran una buena formación ciudadana, una buena formación política, porque cualquier persona que estuviera dentro del espectro de ciudadanos de Atenas tenía la potencialidad de ser algún funcionario importante dentro de la ciudad-estado. Entonces, em, por eso es necesario la formación política en estos casos, porque al escoger a las personas al azar, a los funcionarios al azar, dentro de los ciudadanos, implicaba que cierta persona tenía que tener em, habilidades. Esto también obviamente lo hacían para evitar, por ejemplo, que las personas se aprovecharan dentro de los cargos y se produjeran fenómenos como, por ejemplo, el acomodar a personas de confianza dentro de los cargos o familiares, o familiares también dentro de los cargos políticos. Pero también tenía ciertas cosas, la democracia ateniense, tenía ciertas cosas que no hoy en día no las veríamos tan bien de forma positiva, como por ejemplo el hecho de que la exclusión de ciertas personas de participar en la ciudadanía, como por ejemplo las mujeres, los esclavos y los extranjeros, sin de los extranjeros que venían y estaban de paso de la ciudad-estado. Aparte de eso, esto es un modelo solamente aplicable en sociedades pequeñas, en grupos pequeños de personas a lo más de 5.000 habitantes. Hoy en día sería muy difícil tener una asamblea de 8 millones de personas en Santiago, por ejemplo. Eso es muy complicado, por eso entonces las asambleas funcionan en núcleos pequeños de población. Ahora bien, la República Romana, como vimos en la clase pasada, presentaba ciertas diferencias, así como también algunas similitudes con la democracia ateniense. La democracia, por un lado, si lo vemos solamente como conceptos democracia y república, por un lado, la democracia busca organizar las formas como se entregan el poder a la ciudadanía y por lo tanto, quienes estos van a de qué formas van a escoger a las personas que van a representar. Y por otro lado, la república, o la república, y de ahí descendiendo de lo que fue la República Romana, trata de distribuir el poder dentro de la jefatura. O sea, por un lado, el concepto de democracia que desciende de la democracia ateniense organiza las fórmulas para entregar el poder a la ciudadanía y cómo éste busca sus representantes, mientras que la República Romana distribuye el poder dentro de la jefatura, o sea, la república descendiente del concepto de república que se usó en Roma, por si acaso, para que se entienda claramente. Entonces, por este lado, por esta vertiente, la República Romana tenía una constante confrontación entre dos clases sociales, que son los patricios, que son la nobleza descendiente de las primeras familias descendientes de los primeros romanos,
Y también, por otro lado, teníamos los plebeyos, que es el pueblo en general. Y es por ello que el conflicto entre ambas clases sociales, el conflicto de clases dentro de Roma fue lo esencial para que la república pudiera ir aumentando su grado de representación incluso en las clases más, en las clases más populares, como por ejemplo los plebeyos. O sea, el conflicto entre patricios y plebeyos, conflicto político por si acaso, no vamos a entender conflicto generalmente militar o que terminara en guerra, es que estos conflictos partían por la poca representatividad que tenían los plebeyos en los organismos políticos o de decisión dentro de Roma. Y por ese constante conflicto es que la participación de los plebeyos fue subiendo con el tiempo. O sea, en un principio, por ejemplo, las magistraturas principales eran para los patricios. Y a través de las discusiones y conflictos existentes dentro de espacios políticos que permitían la participación plebeya en un principio, es que permitió la progresiva integración de los plebeyos ya quizá en las magistraturas más altas. Pero eso fue un proceso muy lento dentro de lo que fue la República Romana. A este constante conflicto le deberíamos sumar también aparte que los ciudadanos o los miembros de las distintas magistraturas romanas tenían que también tener una virtud política lo suficientemente ideal para poder participar dentro de sus cargos. Y es por eso que acá menciona el concepto de bien público. Se explica que los romanos que participaban dentro de estas instancias debían pensar más en el bien público, es decir, el bien en general de las personas, más que sus intenciones personales. Sus intenciones personales debían quedar, eh, y es bastante, como podríamos decirlo, humilde en ese sentido de definir eso, que muchas veces las personas no están ajenas a sus intenciones personales. Muy difícil separar el bien público de los intereses personales. Pero aquí en la República Romana, por lo menos, se busca de que las personas puedan, ojalá, en el ideal, puedan poner por encima de sus intereses el bien general, el bien todo el público, o sea, el bien público de todos los miembros de Roma. En síntesis, lo que podríamos resumir este conflicto constante entre patricios y plebeyos es que la Roma parte como un sistema aristocrático, es decir, el gobierno de los mejores, pero con el tiempo fue distribuyendo el poder de forma equitativa entre plebeyos y patricios. O sea, ya hacia finales del periodo de la República Romana, antes de conformar el imperio, ya la República Romana se había constituido ya como un ejemplo, por lo menos, de gobierno equitativo, o por lo menos que lograran el mayor como una repartición mucho más equitativa de los cargos entre plebeyos y patricios. Un ejemplo de esto vendría siendo este cuadro resumen. Si quieren le pueden poner pausa al video y lo copian para más o menos después tenerlo, pero es por si acaso si ustedes lo quieren, pero sería bueno tenerlo para comprender bien cómo funciona la República Romana. Por un lado, este gráfico, todo esto em, se, ¿cómo decirlo? Este gráfico facilitado por Daniel Gómez, que sale ahí en el costado derecho arriba. La República funcionó entre el año 509 antes de Cristo hasta el 27 hasta el 27 antes de Cristo. Y por ejemplo aquí menciona las diferencias sociales existentes entre los patricios y los plebeyos que buscaban la lucha por la igualdad, que buscaban, ambos lograron una lucha por la igualdad de condiciones. Y por ello, por ejemplo, eh, se origina la ley de las 12 tablas, que es como nuestro código, que es como un código general, junto con el tribuno, los cargos como el tribuno de la plebe, que son representantes de los plebeyos en organismos, eh, en magistraturas, como magistraturas centrales, donde participa la mayoría de la población, como una asamblea posteriormente de la plebe incluso, y también se basó en ciertas instituciones que posteriormente con el tiempo fueron flexibilizando sus posiciones, como por ejemplo los comicios, los magistrados y el Senado.
cada una de ellas cumplía funciones completamente distintas. Pero ahora pasamos a ya al siglo XVI. Vamos a hacer pequeño contexto en ese sentido. Ya antes de, posteriormente, a pesar de todas estas representaciones, en la Edad Media y parte de la Edad Moderna, parte de la Edad Moderna, los conceptos de democracia o de república, por ejemplo, fueron conceptos que no se utilizaron mucho por un tema de que no, de que los gobiernos principalmente de las distintas zonas prefirieron abocarse a buscar la representación, o sea, no generar una mayor representación del pueblo. Y esto se debe por el fomento de la monarquía. La monarquía en estos casos generalmente obviaba la voz del pueblo o era muy poco lo que escuchaban del pueblo. Ya en el siglo XVI comienza de a poco a abrirse un poco estas ideas a partir del redescubrimiento de los conocimientos o de las teorías políticas de los periodos de la antigua Grecia o de Roma. O sea, redescubriendo a los viejos teóricos como por ejemplo fueron Platón, Aristóteles, Polidio, Cicerón de Roma y Platón, Aristóteles de Atenas o de Grecia en general. Pero el contrato social ya va por otro camino, aquí ya cuando empezamos a hablar de una democracia más representativa. Bueno, comienza de a poco, desde el siglo XVI en adelante, un poco antes también incluso, que el cuestionamiento sobre de dónde debía venir el poder soberano. Hablamos ya en esta época de las conocidas monarquías absolutas, donde el gobernante es concentra todos los poderes del Estado incluso, y también de las viejas monarquías donde el rey era la autoridad incuestionable también. Y las monarquías absolutas que utilizaron principalmente el argumento de que el poder proviene de Dios. O sea, si como que ellos representaban o eran la voz de Dios en la tierra y todo lo que eso conllevaba para el soberano, para el máximo soberano. O sea, y aquí lo que hacen estos autores, como van a venir Thomas Hobbes, va a venir, por ejemplo, Jacques-Jean Rousseau también, como lo vemos acá en el contrato social, vemos si este poder venía del pueblo o venía de Dios. Estas teorías surgen a la par de la corriente liberal, o sea, del liberalismo. El liberalismo es una filosofía política que se disgrega en distintas materias, como por ejemplo en la economía, en la política, en la sociedad, por ejemplo, también. Y la filosofía política del liberalismo comprende de que los derechos individuales son súper importantes, o sea, como que le da una mayor importancia a los derechos individuales de las personas. Y estos son vistos como logros del ciudadano por sobre el Estado. Y esto hace de que los ciudadanos sean responsables de esos derechos individuales, de poderlos conservar y de poderlos utilizar de forma coherente. Pero el Estado debe garantizar esos derechos individuales también. Por eso eh, tenemos, eh, tenemos un documento llamado Constitución que garantiza nuestros derechos y deberes individuales como personas dentro de un Estado. Y como surge a la par de esto también, la idea del contrato social también tiene un referente dentro del liberalismo. Y es por eso que surgen este tipo de ideas como el contrato social. Nosotros, y esto es una idea en general que la proponen de distintas formas, Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, o Hobbes, por ejemplo, por otro lado, y otros tantos también, que mencionan de que el contrato social es la única forma para que el Estado pueda garantizar los derechos individuales. Es decir, los humanos viven en un estado de naturaleza constante, un estado de naturaleza donde los derechos, por ejemplo, no existen y como nosotros podemos vivir libres y podemos accionar en cierta medida, podemos cometer ciertos crímenes incluso y no van a tener consecuencia, o podemos cometer ciertos actos y no van a tener consecuencia. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de naturaleza donde el hombre es libre y al tener libertad, el hombre puede ocasionar ciertas cosas que pueden ir en perjuicio de otros.
Pensando esto, pensando esto como en que la naturaleza del hombre, como lo dice uno de de estos, la naturaleza del hombre tiende a ser malo. Tiende es malo por naturaleza. O a veces también dicen que es bueno por naturaleza, pero se corrompe dentro de instancias que le permiten hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Se firma este contrato social donde se le entrega todo el poder al Estado y el Estado tiene que entregar ciertos derechos y deberes. Los miembros de toda esta sociedad, de este grupo social que firma el contrato, están de acuerdo con por voluntad propia. Por ejemplo, aquí vamos a leer un extracto de Thomas Hobbes del Leviatán. ¿Se acuerdan cuando vimos la imagen del Leviatán en la clase pasada? Bueno, que con forma parece como un titán hecho de puras cuerpos humanos. Ese es como una representación de lo que vendría siendo el Estado en general a partir de ese contrato social. O sea, todos unidos bajo una voluntad de un Estado. Como dice Thomas Hobbes, leo textual. La causa final, propósito o designio que hace que los hombres, los cuales aman por naturaleza la libertad y el dominio de los demás, se impongan a sí mismos estas restricciones que las que vemos que están rodeados cuando viven en estados es el procurar su propia conservación y consecuentemente su vida más grata. Leyes de la naturaleza como la justicia, la equidad, la modestia, la misericordia y, en suma, el hacer con los demás lo que quisiéramos que se haga con nosotros son en sí mismas, cuando no hay terror a algún poder que obliga a observarlas, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inclinan a la parcialidad, el orgullo, a la venganza y demás. Entonces acá está hablando de cómo Hobbes está hablando, por ejemplo, de que cómo vemos, por ejemplo, la importancia de ceder cierta cantidad de derechos y que se impongan ciertas restricciones a nuestra forma de ser, que muchas veces nuestra forma de ser tiende a ser más nociva en relación a lo que podríamos ser potencialmente buenas personas, pero esas buenas personas van a ser solamente cuando estemos bajo un estado definido. En segundo lugar, tenemos a John Locke, que también es que también trabajó esta idea del contrato social o también del gobierno de cara que debe asegurar los derechos y deberes de las personas. Como dice en el ensayo del gobierno civil, sobre el gobierno civil, menciona. Por lo tanto, ya esto, o sea, como dice, por lo tanto, siempre que cualquier número de personas se una en sociedad de forma que cada uno renuncie a su poder de ejercicio de la ley natural, cediéndolo al grupo ahí y tan solo ahí se da una sociedad civil y política. Es decir, acá lo que menciona es el concepto de poder, el poder de ejercicio de la ley natural. La ley natural es la que mantiene al hombre dentro del estado de naturaleza. Y si cede esas leyes, recién ahí el hombre va a poder vivir en una sociedad civil y política, es decir, como el ideal de sociedad. Por otro lado, en los tratados sobre el gobierno civil, John Locke menciona, las personas tienen el derecho o la libertad de seguir su propia voluntad en todo aquello que la ley no prohíba, sin estar sujeto a la inconsistente, incierta, desconocida y arbitraria voluntad de otros. Aquí también afirma que los hombres tienen el derecho, o las personas tienen el derecho o la libertad de seguir su propia voluntad con todo aquello que la ley no prohíba. Es decir, si la ley no lo prohíbe, podemos hacerlo. Pero si la ley lo prohíbe, obviamente ahí tenemos problemas. Por otro lado, ya en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, menciona eh, lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Hay que distinguir bien la libertad natural, que no tiene límites más que las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está limitada por la voluntad general. Podría añadirse la adquisición del Estado civil, la libertad moral, la única que hace al hombre auténticamente dueño de sí, porque el impulso del simple apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. Aquí, por ejemplo, menciona la existencia de la libertad natural y la libertad civil. Por un lado, la libertad natural no tiene límites en tanto a su accionar,
O sea, nosotros podemos hacer lo que queramos dentro del estado de naturaleza, mientras que dentro del estado dominado por la voluntad general, que nosotros le cedemos nuestra libertad natural a alguien que nos va a representar, es por eso que a partir de eso nosotros tenemos derechos y deberes a cumplir. Y eso implica que nosotros podamos evitar de que ocurran hechos que nos puedan atentar contra nuestra integridad como personas. Entonces, ¿qué elementos similares o diferencias podemos encontrar entre estos autores? La noción, por ejemplo, de las nociones de libertad, por ejemplo, dentro del estado de naturaleza, versus las nociones de libertad dentro del estado civil, es decir, la cesión de nuestros derechos naturales y a partir de un contrato o firmado por voluntad de toda la sociedad que nosotros estemos. Esto es las bases, esto es lo que surge desde el siglo XVI en adelante, o sea, aquí vimos igual autores del siglo XVII en adelante, pero todos estos cuestionamientos surgen desde el siglo XVI en adelante, empiezan a surgir, pero adquieren mucha más fuerza desde el siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, con los autores que vimos ahora, es que vemos acá elementos similares como por ejemplo la cesión de estos derechos naturales a alguien que nos va a representar. Es aquí donde empieza la base de lo que entendemos como la democracia más moderna o contemporánea, que, que implica una representación a partir de una voluntad general, que la voluntad general es la sociedad que vota por ciertas personas, por ejemplo. O sea, la democracia en sí actualmente se acomoda como teoría, como base teórica a partir de esto, por ejemplo. ¿Qué otros elementos podríamos mencionar también de todos estos autores? Bueno, eso es una pregunta que se la dejo abierta a ustedes y ojalá en algún momento la puedan responder a partir de eso. Bueno, aquí más o menos puse la respuesta también que habíamos dicho, que en este caso es... Y esto también se vincula mucho con el liberalismo incluso, puesto que el hombre en estos casos va a estar más preocupado de su individualidad. Siempre el hombre tiende a pensar en la individualidad bajo este concepto y va a pensar más en sus propiedad, en lo que es suyo. Bueno, ya en el siglo XVIII y siglo XIX mejor dicho, comienzan de a poco a ver las voces disidentes en relación a esta noción de la democracia, puesto que la democracia generalmente, o por lo menos las nociones de democracia existentes y que empiezan a darse durante el siglo XIX en varios lugares del mundo, tienden a buscar la representación de los grupos minoritarios. O sea, y esto, por ejemplo, acá en Chile lo podemos ver con la existencia del llamado voto censitario, que solo votaban los hombres que supieran leer y escribir y que tuvieran un bien económico. Entonces ahí excluía a casi toda la población. Y también se excluían, por ejemplo, a las mujeres y a los analfabetas, por ejemplo. Em, la participación generalmente en política ha sido predominantemente masculina, pero no solamente de todos los hombres en general, sino que de pequeños grupos de hombres, como mencionamos, votos censitarios, es decir, votaban los hombres que tuvieran un bien, pero por otro lado se dejaba a grandes grupos afuera, dejando a los hombres analfabetos afuera y en general a las mujeres. Por lo tanto, desde el siglo XIX, las mujeres, por ejemplo, se van a empezar a considerar como en una búsqueda para buscar este voto, y aquí es donde surge en un periodo determinado un ejemplo de desafío para la democracia. ¿Cómo integramos a las mujeres y también cómo integramos a los analfabetos dentro de la democracia? ¿Cómo los hacemos parte dentro de la democracia a ellos? Y uno se preguntará, por un lado, por ejemplo, en el caso de los analfabetos, ¿cómo se integran dentro de un gobierno democrático? Una es darle el derecho a voto, que eso es un objeto muy importante, pero por otro lado hay que asegurarles condiciones mínimas para que puedan, por ejemplo, desarrollarse dentro de una sociedad.
pensando ya en una nación mucho más moderna, contemporánea, post Segunda Guerra Mundial de la democracia, que debe asegurar derechos mínimos de las personas, como el derecho a la enseñanza. En este caso, se debe impulsar desde el Estado, y eso es lo que hace, por ejemplo, Chile, por ejemplo, la educación y ampliar la educación a sectores políticos que anteriormente no estaban considerados dentro de dentro del Estado. O sea, dentro de la educación, porque anteriormente la educación era más predominantemente de élite. Y después, durante el siglo XX, o sea, durante el siglo XIX y principios del XX, la educación se llega a ampliar a una gran cantidad de población que antes no estaba pudiendo acceder a ella. Pero por otro lado, va a haber una bandera efectiva de lucha también por parte de las mujeres que van a empezar de a poco a exigir que ellas se les represente dentro de la democracia. Por ejemplo, el caso de las sufragistas en Inglaterra, de suffragettes, como también se le conoce. Hay una película en relación a aquello, recomiendo a la gente interesada que la vea. Por ejemplo, aquí vemos un parte de un discurso que hace Emmeline Pankhurst, que es una de las sufragistas, es parte de una de las sufragistas, por ejemplo. Y vamos a leer un poquito qué dice. Supongamos que los hombres de Hartford tuvieron una queja y pusieron esa queja ante su legislatura, y la legislatura obstinadamente se negó a escucharlo, o eliminaron su queja. ¿Cuál sería la adecuada y constitucional forma práctica de conseguir su queja eliminada? Es muy sencillo y perfectamente fácil para las comunidades de voto. Llevar sus quejas si actúan en combinación y hacer un ejemplo de legislatura, cambiando la composición de la legislatura y el envío de mejores personas para tomar el lugar de los que han dejado de hacer justicia. Pero imaginad que los hombres de Hartford no estaban en la posición de ser electores. ¿Qué harían? Tendrían que hacer una elección entre dos males: presentar su queja de forma indefinida a un estado justo de las cosas, o levantarse y adoptar algunos de los medios anticuados por lo cual los hombres en el pasado consiguieron remediar sus quejas. Sabemos lo que ocurrió. Cuando sintieron que no podían esperar más, comenzaron por el Tea Party de Boston y continuaron hasta ganar la independencia de los Estados Unidos de América. Eso fue lo que sucedió en los viejos tiempos. Bueno, en relación a este texto, lo que menciona Emelín es que, bueno, contexto primero, este discurso lo hace también en un contexto de protestas constantes que realizaban grupos de mujeres en relación a la imposibilidad de ellas de poder votar. Y ella lo que intenta hacer es como justificar su derecho como a rebelión, podríamos mencionarlo así, para poder como votar, para poder actuar dentro de un espacio que anteriormente siempre ha sido usado por los hombres. Ese era como el argumento que usaba Emmeline Pankhurst y el resto de las sufragistas dentro de este movimiento. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir las cosas por las buenas y si no nos responden, vamos a tener que usar esto. Vamos a tener que parar actividades. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial ocurre esto. Una de ellas es la fundación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y de la mano va con la creación de un documento que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí vemos el documento y ya en construcción y ya perfectamente listo. Una de las imágenes más insignes de este periodo, o sea, de construcción de lo que fue la construcción de los derechos humanos. Por eso este documento, la democracia, comienza a adquirir un nuevo valor, puesto que vendría siendo el único sistema dentro del mundo que puede garantizar la protección de los derechos humanos de forma universal. Por eso es importante y por eso tras la promulgación de los derechos humanos, la democracia progresivamente en el mundo va a ser, con excepciones claramente, va a ser el sistema de gobierno ideal, el sistema de gobierno que sería como el ideal para poder llevar a cabo una protección efectiva de los derechos humanos. Esto, por el argumento que se usa para aquello, es que la democracia permite la participación de todos los miembros dentro de una sociedad, así como la igualdad de condiciones dentro de un Estado. Hay obviamente las obligaciones que van a la mano con esto. Por ejemplo, un extracto de este documento me diría: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y en el segundo inciso dice: en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Em, en este caso, lo que se menciona acá es que menciona elementos súper básicos dentro de una sociedad democrática, pensando incluso también en un orden más liberal. Es decir, que las personas pueden desarrollar su personalidad de forma libre, pero también tiene derechos, así como también tiene deberes. Obviamente todo esto enmarcado dentro de un gobierno democrático que impone ciertas exigencias para poder gozar de estos derechos y deberes. Eso es como lo básico y es bastante parecido a como lo que vimos anteriormente con respecto al tema al liberalismo y a a las nuevas corrientes relacionadas con el contrato social. Bueno, y ya hoy en día, situándonos en 2020, tenemos ciertos desafíos y tenemos eh, ciertos temas en relación a lo que vendría siendo la democracia hoy en día. Por ejemplo, acá Massa eh, propone dentro de su escrito, dentro de una crítica constante que le hace a los desafíos en relación a Chile, es, dice, la imposibilidad de ver en Chile una democracia consolidada se explicaría fundamentalmente por la escasa modernización de las estructuras de los actores políticos y la desconfianza de la sociedad civil hacia las instituciones públicas. Ojo ahí con eso. En términos escritos, en un contexto donde las coaliciones de la nueva mayoría y la alianza se encuentran desacreditadas, en que las instituciones históricas que gozaban de mayor popularidad se desploman abruptamente y la existencia de un descontento generalizado hacia la forma en que se conducen los asuntos públicos induce a que exista una disociación radical entre una sociedad que demanda más y mejor democracia, una clase política desacoplada de su presunta función democrática que se constituye juntamente en un obstáculo para consolidar dicha democracia. Por otro lado, Sergio Vitar, quien fue ministro de Educación hace varios años atrás y ha tenido distintos cargos durante su carrera política, se va por el lado más de la relación de la pobreza en América Latina. ¿Qué dice? Según CEPAL, la reducción de la pobreza se ha estancado en un 28% promedio en los últimos 4 años y ha comenzado a elevarse en varios países. La desigualdad también se acrecienta. Ella no es solo de ingresos, hay discriminación social, territorial, étnica, de género que choca con la nueva conciencia de derechos. Habrá propuestas conservadoras que pretenderán resolver por la vía del mercado, limitación de las expectativas y prácticas autoritarias. ¿Cómo fortalecer la democracia? Se pondrán a la orden del día las reformas tributarias, educacionales, mejoría de cobertura y calidad de servicios públicos, salud, urbanización y vivienda, seguridad ciudadana. Una política democrática eficaz deberá privilegiar la inclusión social. Aquí vemos dos fórmulas existentes relacionadas con los desafíos existentes dentro de la democracia. Fórmulas que son relacionadas con cómo no funciona bien la democracia no tan solo en Chile, sino que también en América Latina, incluso también en otras partes del mundo. La primera de ellas, por ejemplo, la que dice Massa, es relacionada con la poca inclusión dentro de la democracia en Chile. ¿Qué pasa con la mayoría de la sociedad que no se ve representada ni tanto por los políticos de la época, o sea, los políticos de actuales, como también las instituciones públicas? La desconfianza existente ha ido aumentando de forma bastante sostenida con el tiempo. La popularidad de ciertas instituciones también ha ido descendiendo. Eh, También la opinión que tiene generalmente uno sobre la política en Chile es bastante negativa y esto se refiere muchas veces al problema de la representación existente y cómo esa representación no se refleja dentro de nuestra sociedad, o sea, dentro de la mayoría del pueblo, si escuchan o no de verdad la voz de nosotros. Eso es como lo que a grandes rasgos menciona Massa. Y disculpen si fue un poquito enredado, sí, pero bueno. Por otro lado, Sergio Vitar se va más por el lado de la inclusión social, es decir, cómo los estados se han encargado, por ejemplo, aparte de la poca representación política, de generar desigualdad en distintos términos, como por ejemplo la discriminación social, de género, territorial, así como también la pobreza
dentro de América, por ejemplo, que es un problema bastante puntual y bastante, o sea, eh, un problema bastante que ha tocado muchas veces en los distintos gobiernos de América Latina a lo largo del siglo XX y XXI. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podría asegurar yo eso? Que si podíamos ¿cómo podría asegurar la democracia y fortalecerla? Es potenciando el papel del Estado, estableciendo reformas tributarias, educacionales, expandiendo los servicios básicos para la población que no puede acceder a ellos. Bueno, en partir de eso, ¿qué otros ejemplos podríamos dar? Y esto pensando en que la democracia en general, los desafíos en relación a esta difieren de acuerdo al caso, pero generalmente se da mucho por el tema de la desigualdad económica política, el juicio constante de las autoridades políticas y la desconexión entre la política y la ciudadanía o el acceso a la tecnología. Esos, por ejemplo, son ejemplos bastante básicos de lo que es dentro de lo que es el problema de la representación hoy en día en la democracia. ¿Qué vemos, por ejemplo, en relación a lo que hemos visto? Por ejemplo, ¿bastará con, por ejemplo, hacer asambleas, por ejemplo, de acuerdo al sector? Es algo que hoy en día se está haciendo bastante, tras lo que ocurrió en octubre, el estallido social. ¿Qué pasó? Que la democracia en este caso también entró en un juicio muy importante. ¿Y qué pasó entre medio? La población dentro de distintos lugares se empezó a reunir en cabildos abiertos o asambleas territoriales. Esa es una fórmula que hoy en día no es legal, pero tampoco es, o sea, no es legal, puesto que no está prescrita dentro de la Constitución, por ejemplo. Pero obviamente no se debe prohibir porque es una reunión libre social, pero el peso político que tiene eso es bastante limitado, solamente a cosas más locales. Pero ¿qué pasaría si en algún momento ese tipo de instancias adquiere un peso político? ¿Podríamos hablar de una nueva democracia? Probablemente sí. Pero ¿qué otros ejemplos podríamos dar en relación a los desafíos de la democracia? La inclusión de género, por ejemplo, el tema de generar mayor igualdad de género en distintos ámbitos, puede ser una de las miradas, o la inclusión también de las minorías sexuales, por ejemplo, que evitar la discriminación de esta en distintos ámbitos de la vida, o también de la inclusión de los indígenas en políticas nacionales, por ejemplo, algo que hoy en día no pasa, por ejemplo, con los con el pueblo mapuche, con los aymarás, con los pueblos indígenas que viven, o los Rapa Nui también, que son los casos más insignes. Eso o más ejemplos. En algún momento, ojalá puedan plantear este tipo de ejemplos en alguna instancia. O sea, dejo abierta a cuestionamientos eso. Bueno, con esto terminamos la clase. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta a través de webclass o del mail. Y, y si tienen algún aporte también, lo mismo, por webclass o mail. Y bueno, estamos en contacto prontamente. Espero que haya sido de su agrado y cualquier cosa estamos en contacto. Adiós.